Muy buenas tardes, apreciado tutor. Mi nombre es Marilu Villamuez, soy estudiante de Psicología CED Pasto. En contexto con la guía de actividades y dando inicio al desarrollo de la actividad, eh, hago mi exposición sobre la actividad individual, teorías de la personalidad. Inicio con la teoría cognitiva de la personalidad. La teoría cognitiva de la personalidad nos explica el por qué el cerebro constituye la red más increíble del procesamiento e interpretación de la información de un cuerpo a medida que aprendemos sus cosas. A su vez, esta puede ser dividida en dos teorías específicas. La primera es la teoría social cognitiva y también la teoría cognitiva conductual. En contexto con esto, podemos decir que esta teoría plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa y se actúa frente a una situación. De acuerdo con las teorías planteadas por Bandura en 1977, la personalidad es la interacción entre la cognición, el aprendizaje y el ambiente. De acuerdo con el cumplimiento o no de las expectativas, se dice que las personas alcanzan grandes niveles de desempeño interno, desarrollan una actitud llamada autoeficiencia. Reuter, en la teoría 1974, nos dice que esto puede ser utilizado como una habilidad cognitiva que influye en las personas de acuerdo con el manejo de sus expectativas. Bandura, en 1977, en su teoría publicada por Dave Shaw en 1998, la conducta de las personas dice que está orientada a las metas, pues los individuos se pueden regular a sí mismos, además tienen un grado de libertad y capacidad de cambiar durante toda la vida. Bandura nos confirma en su teoría 2003, entendida entiende la teoría cognitiva de la personalidad como la capacidad de manejar las situaciones de manera adecuada para generar estados y resultados deseados. También tenemos la teoría cognitiva del aprendizaje. Esa teoría del aprendizaje determina que los diferentes procesos del aprendizaje pueden ser explicados en primer lugar por medio de los análisis de los procesos mentales. Presupone que por medio de los procesos cognitivos afectivos el aprendizaje resulta más difícil y la nueva información puede ser almacenada en la memoria por mucho tiempo. Por lo contrario, los procesos cognitivos e ineficaces producen dificultades en el aprendizaje que pueden ser observados a lo largo de la vida del individuo. La teoría de los conceptos básicos, la teoría social cognitiva, contiene varios conceptos básicos que pueden manifestarse no solo en adultos, sino también en bebés, en niños y en adolescentes. Tenemos la teoría del aprendizaje por observación, que consiste en aprender de otras personas por medio de su observación. Es una manera eficaz de obtener el conocimiento y modificar la conducta. Tenemos la teoría de la reproducción basada en la teoría del aprendizaje, la cual nos dice que el proceso de donde existe el objetivo de aumentar eficazmente la repetición de un compromiso ubicado al individuo en un ambiente cómodo con materiales fácilmente accesibles para motivarlo, guardar los conocimientos y comportamientos de nuevos aprendidos y ponerlos en práctica. Dentro de la teoría del aprendizaje también tenemos la teoría de la autosuficiencia, que va en contraste con el aprendizaje y nos habla
que la autosuficiencia es la situación donde el aprendizaje mejora, el conocimiento del comportamiento recién aprendido y poniéndolo en práctica. La defensa emocional está dentro de la teoría cognitiva del aprendizaje. Nos dice que los buenos mecanismos de defensa contra el ambiente estresante y características personales negativas pueden provocar el aprendizaje afectivo, especialmente en los adultos. De allí pasamos a la teoría humanista. La teoría humanista es la teoría del aprendizaje humanista que propone en sus principales postulados que la ciencia, la ética y la experiencia emocional son los elementos más importantes para fijar todo tipo de conocimiento en los individuos. También la teoría humanista propone un aprendizaje significativo y vivencial y lo define como el proceso que modifica la percepción de los individuos, tiene la realidad y la deriva de la reorganización del yo. Para hacer posible este tipo de aprendizaje, el estudiante debe tener la libertad de la acción para alcanzar la confianza en sí mismo. Por lo tanto, debe poder escoger un plan de estudios, realizar actividades elegidas por él mismo y determinar sus calificaciones de acuerdo a sus logros personales. Se busca que el estudiante descubra libremente sus objetivos, sus necesidades, seguimientos y sus ideas. Las teorías humanistas de aprendizaje que comienzan a aplicarse a partir de 1960 relacionan contra la enseñanza tradicional autoritaria despersonalizada, tiene fe en la capacidad humana de aprender. Tenemos que los principales representantes de la teoría humanista es Abraham Maslow en 1908 hasta 1970, en su teoría denominada pirámide de Maslow o jerarquías de las necesidades humanas. Es una teoría psicológica propuesta por Abraham Maslow en su obra Una teoría sobre la motivación humana. Posteriormente amplió Maslow, escogió esta idea y creó ahora su famosa jerarquía de las necesidades. Además de considerar las siguientes de agua, aire, comida y sexo, el autor amplió 5 grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de la seguridad, resguardamiento de las necesidades, el amor, la pertenencia, la necesidad, la estima, la necesidad de actualizar el sí mismo. De allí continuamos con la teoría de los rasgos. La teoría de los rasgos se refiere a las características particulares de cada individuo como temperamento, adaptación, la habilidad emocional, los valores que permiten al individuo girar en torno a las características en particular. De acuerdo a la teoría de Hans Weber, en 1970 definió la personalidad como una organización estable, perdurable del carácter temprano del intelecto físico de la persona, lo cual permite su adaptación al ambiente. De allí tenemos la teoría de Evans. En 1947 realizó una revisión acerca de las teorías del temperamento con la que logró la explicación de los factores, dimensiones de la personalidad, introversión y contraposición con extroversión y emocionalidad. En contraposición con estabilidad, siendo la primera la dimensión de que determina una persona sea sociable y participativa al relacionarte con otros sujetos. La teoría de los rasgos, entre los instrumentos de la evaluación de la personalidad, desde la teoría se encuentra una de las herramientas más usadas, el 16PF, desarrollado por Cartil, y definió y midió a través del análisis funcional las 16 factores y dimensiones de la personalidad, descubriendo
lo abierta o cerrada que es la persona. La teoría de los rasgos de la personalidad sugiere que las personalidades individuales se componen de estas a una amplia variedad de factores. Bueno, con esto vamos a decir que la diferencia de muchas otras teorías de la personalidad, tales como las teorías psicoanalítica, humanística, las teorías de los rasgos, las personalidades, se centran en las diferencias entre los individuos, las combinaciones y la interacción de diversos rasgos que forman una personalidad que es única para cada individuo. La teoría de los rasgos se centra en la identificación y medición de esas características individuales de la personalidad. Según Cattell, en su teoría, estas 16 características son fuente de toda personalidad humana. Primero nos muestra la introversión o extroversión, el neuroticismo y la estabilidad emocional. El psicotismo también nos nombra la extraversión, la agradabilidad, la escrupulosidad, el neuroticismo y la franqueza. Bueno, tenemos también la psicología la teoría del psicoanálisis. Dice que el psicoanálisis y las nuevas formulaciones psicoanalíticas es la búsqueda de las causas inconscientes de la conducta. Freud, en su teoría se determina como el padre del psicoanálisis los primeros conflictos que determinan en parte el funcionamiento del autopsicoanálisis. Supuso una ruptura con la línea dominante al considerar que para interpretar nuestros actos hay que considerar un conjunto de mecanismos inconscientes. ¿Qué es esto? Que esto mismo lo denomina que es un acto terapéutico cuyo objetivo es modificar el comportamiento. Marcuse en 1961 señalando que la visión del ser humano propuesta por el psicoanálisis forma parte de las percepciones mentales de la persona. Erikson, en su teoría epigenética, estudió el papel y la realidad social, centrándose en la relación del yo con las exigencias sociales culturales de la evolución a lo largo de todo el ciclo de vida de la infancia y la senectud. El desarrollo lo concibió en una sucesión de 8 estadios, cada caracterizados por los polos opuestos que muestran las nuevas capacidades y las necesidades o en respuesta de ciertas demandas sociales. Los estadios se caracterizan por un sentimiento de crisis que pueden ser vividos en un conflicto entre las tendencias opuestas o denominadas a los estadios. Estas tendencias son confianza elemental versus desconfianza, autonomía versus vergüenza y duda, iniciativa versus culpa, laboriosidad versus inferioridad, identidad versus confusión e identidad, intimidad versus aislamiento y generalidad versus estancamiento, integridad versus desesperación. Bueno, esta es mi exposición sobre las teorías de la personalidad. Muchísimas gracias.